pero bueno. Muy bien, vamos a... Ok. Muy bien, entonces comencemos. Esta historia comienza en el corazón de Londres en 1888, cuando un monstruo sin rostro caminaba por las calles de Whitechapel. ¿O Capel? ¿Sería Whitechapel? ¿O Chapel? ¿Cómo se dice? Ayúdenme ahí. Whitechapel, ¿qué? Gracias, Liz. Chapel con H, ok. Whitechapel. En tan solo 10 semanas, al menos, 5 mujeres fueron brutalmente desvividas y segmentadas, dejando un rastro detrás que ni la policía ni la historia habían podido resolver durante más de 100 años. Porque durante todo este tiempo, la identidad de Jack el Destripador era un misterio. Algunos decían que fue un pintor muy trastornado, una mujer, un miembro de la realeza. Hoy yo te voy a contar realmente quién era, pero antes de saber quién era y cómo se descubrió quién era, tienes que saber toda la historia detrás de él. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Algunos creyeron que fue un mito, pero en realidad Jack existió. Y antes de arrancar con esta historia, si tú todavía no me sigues, no es cierto. Bueno, sí, aprovechando, si todavía no me sigues, sígueme aquí para que no te pierdas más historias como esta. La parte 2 de este caso, no es cierto, todo lo vamos a contar en una sola parte. Pero sígueme aquí si todavía no me sigues. Queremos ver si podemos llegar en este live a los 2,000 nuevos seguidores. Vamos en 766, así que si tú no me sigues y te unes, vamos a estar más cerca. Gracias Ruby, Esperancita, Leticia y Flor, bienvenidos. Entonces, esto no era un mito, era real. Ocurrió en 1888 en Londres, cuando aquella ciudad era una ciudad enorme. No dejaba de crecer, eran más de 5 millones de personas apretujados entre las calles. Pero no solamente era la ciudad más grande del mundo, sino que también era el centro de todo, del comercio, de la industria, del poder, de las leyes. Y mientras los ricos vivían entre lujos con sus mansiones y con su tacita de té, en los barrios de East End, especialmente en Whitechapel, la cosa era otra. Las cosas no eran tan bonitas en Whitechapel. Era básicamente un caos, un laberinto de callejones oscuros y calles angostas, donde los edificios parecían estar a punto de caerse. Es más, vamos a darle intensidad a esto. Porque siento que así esto se vuelve más interesante. A ver. Uf. Sí, creo que ahí está bien. Sí, Liz, ¿cómo es? ¿Qué tan fuerte la oyen? ¿Está bien de fondo? ¿Como música de fondo? ¿Está bien? Confirmen para continuar. ¿Sí está bien? Vientos. Es más. Vamos a darle más intensidad a esto. ¿Se me fue la luz? No. Muy bien. Sí me gusta. Está muy romántica. Montes. Si no es de miedo, mijo, es de suspenso, chavo.
Es de suspenso. Ah, creo que yo tenía unas. Miren. Vamos a ponerle música. Ahí está. Aquel lugar de Whitechapel era un laberinto de callejones oscuros y calles angostas, donde los edificios parecían a punto de caerse. En 1888, más de 76,000 personas vivían ahí, apretadas como sardinas y sin espacio ni privacidad. Muchos vivían en lo que se llama lodging houses, habitaciones compartidas donde, por un par de peniques, podías conseguir una cama entre un montón de gente. La revolución industrial había transformado Londres, pero no todo el mundo se benefició, y aquel lugar era el claro ejemplo de esto. La mayoría de la gente ahí eran trabajadores que vivían muy mal pagados, no tenían un trabajo, y los trabajos que encontraban eran cosas como ser curtidor, carnicero, obrero, trabajos textiles. Eran muy comunes, pero las condiciones no eran para nada buenas. Según los informes de la época, el 35% de las familias en Whitechapel vivían por debajo del nivel de subsistencia. Es decir, la gente no solo estaba pobre al grado de que no vivían, sobrevivían. Tenían dietas miserables. Se sabe que algunos de ellos llegaban a la desesperación de tener que comer ratas. Y ni hablar de la higiene, que era prácticamente inexistente. Ahora, si hay algo que destaca en todo este caos, es que las mujeres, con la pobreza apretando los talones, empezaron a recurrir al oficio más antiguo. Así es. Hoy las conocemos como cariñosas digitales, pero en aquel momento solamente eran cariñosas. Y esto se volvió tristemente un recurso casi necesario. Muchas, para poder sobrevivir, en 1888 recurrían a vender caricias. La policía tenía registradas a unas 1,500 cariñosas en Whitechapel, pero la cifra realmente total era probablemente mucho mayor. Estas mujeres, lejos de vivir con algo de dignidad, enfrentaban un montón de peligros, enfermedades de transmisión íntima, violencia y sobre todo los riesgos de cruzarse con personas como Jack el Destripador. La mayoría de ellas eran mujeres de mediana edad, algunas viudas o mujeres abandonadas por sus familias que ya no sabían más qué hacer para poder sobrevivir. Estaban viviendo al día. Estaban tratando de sobrevivir en las calles como fuera. Y aquella ciudad no era solamente un lugar donde la gente vagaba. Era una ciudad famosa por ser un sitio lleno de violencia y crimen. Los días estaban a la orden del día. Asaltos, peleas, todo eso era parte del paisaje normal. Era como el día a día. Había varias pandillas controlando distintas partes del barrio, imponiendo su ley en las calles, porque la policía sinceramente no se daba abasto. Pero lo que de verdad puso a aquella ciudad en los titulares de todo el mundo fueron los desvivimientos de Jack el Destripador. Estos crímenes no eran como los demás en un barrio tan violento. Los desvivimientos no eran algo raro. Pero los de Jack tenían algo distinto. La brutalidad y la precisión con la que desvivía gente era más que evidente que no era un simple crimen de oportunidad. Había un patrón, una especie de frialdad meticulosa
en la manera en la que actuaba. La gente empezó a hablar de algo más siniestro, de algo que no solamente era un simple crimen, sino algo más profundo y macabro. Y esta atmósfera, esta tensión en el aire, convirtió a Whitechapel en un lugar de leyenda, o más bien, un lugar del terror. Para cuando todo esto empezó, la ciudad no solamente lidiaba con un asesino en serie, sino con algo bastante más complicado. Había 2 cuerpos policiales en la misma ciudad que no se llevaban bien entre ellos. Y esto fue un punto bastante importante a tener en cuenta, porque cuando se habla del caso de Jack el Destripador, vamos a ver por un lado a la policía metropolitana, que cubrían la mayoría de los distritos, incluyendo Whitechapel, y por otro lado, la policía de la ciudad de Londres, que se encargaba de una pequeña área de lo que es London City, prácticamente el corazón financiero de la ciudad. Ahora, los crímenes de Jack ocurrirían justo en la frontera entre las 2 jurisdicciones. Así que cada fuerza tenía su propio enfoque, sus propios métodos, sus propios sospechosos y su propia investigación. Y lo peor es que no estaban para nada dispuestos a cooperar entre sí. Y ya si hablamos sobre la investigación, pues no tenían las herramientas que tenemos hoy en día, como el ADN, huellas dactilares y todo eso. En aquel momento esto podría ser considerado ciencia ficción. Las escenas del crimen eran una locura, porque los lugares donde los crímenes ocurrían no se preservaban de ninguna manera. Los curiosos llegaban, había gente que incluso encontraban a la víctima y lo que hacían, al contrario de ayudarla o reportarla, estas personas la robaban. Sí, así como lo oyes. Esas personas estaban en una situación tan precaria, tan complicada, que cuando veían a la víctima ahí tirada, llena de líquido rojo, con todo aquello saliéndosele, al contrario de reportarlo a la policía, veían sus bolsas a ver si tenía algo de valor o qué le podían quitar, la sudadera, el suéter, la chamarra, lo que fuera, obviamente, de aquella época, ¿no? ¿Puedes imaginar una situación tan precaria como esa? Todo esto sucedía obviamente antes de que la policía llegara, así que todos terminaban contaminando la escena y la manera de reunir pruebas pues era una pesadilla. Además no había un registro centralizado, no se tenía en cuenta lo que se llamaban pruebas realmente, cadena de custodia y todo lo que hoy conocemos. Los testimonios se recogían a mano con uno que otro chismoso que estaba ahí, trataban de conectar los puntos entre los crímenes y todo esto era una tarea abrumadora y titánica. Pero en el caso de una de las víctimas, encontraron un trozo de su delantal lleno de líquido rojo, cerca de un graffiti que decía algo muy raro, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, pues mientras todo esto sucedía, no existían las redes sociales, ni la presión pública, ni periódicos que presionaran como hoy lo vemos en día. Cada uno tenía su propia teoría de quién era el criminal. Los oficiales recibían cientos de pistas que más que ayudar y sumar, perjudicaban la investigación. Pero bueno, ya con todo este contexto, que se me hizo un poquito más largo de lo que yo quisiera, vamos al momento de los hechos. Y todo ocurre entre agosto y noviembre de 1880, cuando las calles de Whitechapel fueron el escenario de 5 crímenes brutales, conocidos como los crímenes de Jack the Ripper. Las víctimas eran mujeres de clase baja vinculadas a la venta de cariño, y todas fueron enviadas al otro mundo de una manera espantosa. Cada uno de los crímenes ocurrió durante la noche, y lo que los hizo que se conectaran entre sí era el patrón de los cortes en cada una de estas personas. Ahora, obviamente todas estas víctimas tenían un pasado marcado por la pobreza, el sufrimiento, la tragedia que las hicieron terminar vendiendo su amor. Pero vamos a ir hablando rápidamente de cada una de ellas.
De la primera que vamos a hablar se llama Mary Ann Nichols, conocida mejor por sus amigos como Polly, una mujer de 43 años y que cuando fue brutalmente enviada al otro mundo el 31 de agosto de 1888, ejercía el oficio más antiguo. Esta mujer nació en una familia humilde, tuvo 5 hijos con su esposo, que era un impresor, pero su vida se desmoronó debido al alcoholismo y a las dificultades económicas, por lo que terminó en las calles, donde sobrevivía entre albergues nocturnos, venta de cariño y algunos otros servicios relacionados. Polly fue encontrada con un corte desde aquí hasta acá, algunas heridas profundas en el abdomen, pero lo más sorprendente es que esas heridas en el abdomen hicieron que todo lo que su abdomen tenía estuviera de fuera. Sí, hoy tú lo conoces como tripitas o intestino delgado, intestino grueso y demás. Pues todo eso que tienes tú ahí en tu pancita, ella ya lo tenía afuera de su pancita. Entonces, imagínate tú algo tan horrible en 1888. Debe de haber sido impactante. Se le encontró con un sombrero de paja nuevo que se había comprado y que lo mostraba con orgullo. A pesar de no tener dinero para pagarse una cama, ella tuvo para comprarse aquel sombrero de paja que presumía. También está Annie Chapman, una mujer de 47 años. Ella nació en una familia de clase trabajadora, se casó con un cochero con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, después de la muerte de uno de sus hijos y el alcoholismo de su esposo, su vida se desmoronó. En su último año vivió en Whitechapel y sobrevivió como muchas más, vendiendo caro su amor. El 8 de septiembre de 1888 fue enviada al otro mundo de una manera horrible y encontrada en el patio trasero de una casa en Hamburg Street. Tenía exactamente igual un corte de aquí hasta acá y el abdomen abierto. Parte de lo que tenía ella dentro fue removido y el resto se encontraba expuesto. O sea, no puedo ser más... Gracias, Alice. Gracias, Gaviota Forense, gracias. No puedo ser más explícito porque estoy en el límite de lo permitido, pero quiero que te imagines por qué le pusieron ese nombre. Jack el Destripador. El que saca tripas, pues. Entonces, imagínate que esto es lo mismo en todas las víctimas que yo narre. Todas fueron encontradas con un corte tipo cesárea, o sea, desde el vientre bajo hasta arriba y todo lo que tenían adentro expuesto. A algunas de ellas les faltaban piezas. Creo que ahí se entiende todo, ¿no? No puedo explicar más. Ahora, esta última, Annie Chapman, unos minutos antes de encontrarla sin signos, fue vista con un hombre de sombrero y chaqueta oscura, del cual su identidad nunca se conoció. Este encuentro quedó como una pista sin resolver en medio del misterio. Después de eso sigue Elizabeth Stride, mejor conocida como Long Liz. Esa mujer era muy alta, así que por eso le llamaban Long Liz. Tenía 44 años cuando su vida llegó al final. Era una mujer nacida en Suecia que emigró a Inglaterra y se casó con un carpintero que más tarde fallecería. Al fallecer su esposo, ella quedó hundida en la pobreza y en su intento de sobrevivir como costurera y limpiadora, fracasó. Así que la necesidad la llevó a vender caro su amor y el 30 de septiembre de 1888 fue encontrada en la calle Fields Yard y aunque su garganta también fue de aquí hasta acá, a diferencia de las otras víctimas, ella continuaba con sus tripitas adentro. Ahora, sobre el caso de ella, el por qué se dice que fue víctima de Jack es porque el corte que tenía aquí, de aquí hasta acá, era un corte idéntico
a los que tenían las otras víctimas. Era exactamente igual, de aquí hasta acá. Sin embargo, a ella no le sacaron nada de adentro. Y la teoría que se tenía es que el crimen pudo haber sido interrumpido horas antes porque un testigo pasó por el lugar. Hubo testigos que la vieron a ella con un hombre muy bien vestido, con una flor en el ojal, del cual nunca se supo su identidad, pero pues se cree que obviamente era Jack. ¿En qué momento le pusieron a Jack Jack? Ahorita también se los voy a contar. Catherine Owens, una mujer de 46 años, sería la siguiente. Era conocida por su carácter vivaz, por su gusto por cantar en los albergues nocturnos de Whitechapel, y aunque trabajó como costurera y como vendedora, la pobreza y el alcoholismo la empujaron a las calles. Ella también vendía caro su amor. Bueno, tal vez barato, pero bueno, vendía su amor. La noche del 30 de septiembre de 1888 fue enviada al otro mundo, casi al mismo tiempo que Elizabeth Stride. Sin embargo, su caso fue mucho más macabro. A ella la encontraron en Metter Square con horribles cortes. Incluso había un riñón extraviado. Sí, un riñón extraviado. Cerca de su cuerpo se halló un delantal lleno de líquido rojo, junto a un graffiti muy raro que decía algo así como: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. Algunos lo tomaron como simple casualidad, algunos otros creen que Jack dejó ese mensaje ahí, pero hasta el día de hoy nada de esto se ha explicado. Y después de esto tenemos a Mary Jane Kelly, la más joven de las víctimas de Jack. Tenía tan solo 25 cuando fue enviada al otro mundo el 9 de noviembre de 1888. Sin embargo, su caso es el más misterioso y el más brutal de todos. Ella nació en Irlanda. Se sabe que trabajó en el West End antes de caer en la pobreza extrema y mudarse a Whitechapel. Aunque hay pocos detalles sobre su vida y sobre su fallecimiento, lo que lo hizo tan llamativo fue lo macabro del descubrimiento de su cuerpo. Ella fue encontrada en una habitación alquilada en Miller's Count y su cuerpo, ¿cómo podría yo explicarlo? De una manera fácil. Creo que esta es la mejor manera y la más fácil. Totalmente, Kimberly. Alguna vez, bueno, los que vivimos en México sí, desconozco cómo funciona en Estados Unidos. ¿Alguna vez han ido a una carnicería a comprar carne, bistec y así? ¿Sí? Bueno, si alguna vez has ido y has visto cómo está el refrigerador donde te ponen la costilla, el bistec, la longaniza, la cabeza del cochinito, de todo. Así tú lo ves en un refri. Luego a veces hasta lo ves colgado, ¿no? De donde van sacando los bisteces. Bueno. Así como ves tú las cosas en una carnicería, eso no era ni la mitad de lo que los policías encontraron dentro de aquel departamento en West End. Estaba de una manera tan extrema que era difícil determinar que eso que estaban viendo fue una persona. O sea, imagínate el grado de brutalidad. Que lo que tú veías ahí no podías imaginar que fue una persona en el pasado. O sea, hubo una descripción que leí porque se me hizo hasta raro, pero una descripción que leí era como si le hubieran quitado la cobertura cutánea, así de gacho. En fin,
A diferencia de las otras encontradas, Mary Jane no fue atacada en la calle, sino en un departamento, en un cuarto cerrado, lo que permitió que el criminal tuviera más calma, más tranquilidad y hiciera algo completamente horrible. En fin, este fue el más aterrador. Se sabe de este hombre que era preciso y brutal, que sus crímenes ocurrían en la madrugada, sobre todo los fines de semana o en días cercanos al fin de semana, siempre en calles oscuras, patios apartados, pero lo más extraño es que parecía tener una especie de conocimiento anatómico, porque lograba extraer ciertas cosas con rapidez, como el riñón, ¿no? Y esto sorprendía mucho a los investigadores. Ahora, si hablamos de las 5 personas que partieron de este mundo y que son las más conocidas, aunque se sospecha que hay muchas más, resulta ser que a varias de ellas les faltaban partes interiores, como un riñón, como un hígado. O sea, imagínate eso. Ahora, se sabe que en ese periodo de tiempo, de aproximadamente 10 semanas, hubo muchos crímenes similares. Muchos. Sin embargo, la policía solamente separó estos 5 que eran a los que les habían sacado la parte interior. Ahora, después de estas 5, hay otras que no entran en la lista oficial, pero que son casi seguro que pasaron. Una se llama Marta Tabram, de 39, que también vendía cariño en Whitechapel. La noche en la que ella partió de este mundo fue vista con un soldado, aunque se tenía información de que ella tenía relaciones con varios hombres. Su asesinato ocurrió en George Yard, cerca de la estación de tren. Le dieron al menos 39 piquetes en el torso y en la zona privada. En fin, la otra era Alice Mackenzie, de 42, que fue encontrada el 17 de julio del 89, bastante después del caso de Ali, pero su crimen ocurrió muy cerca de donde ocurrieron todos los de Jack. Tenía también un corte de aquí hasta acá y algunas ligeras incisiones en el abdomen. Por eso se decía que podía ser un imitador, etcétera, etcétera. Pero bueno, la policía estuvo investigando todo este tipo de casos y no podían dar con el culpable. No sabían quién podía estar. Y tampoco sabían quién podría ser quien lo hizo. Hasta que después de todos estos crímenes, el nombre de Jack, el Destripador, empezó a sonar. ¿Pero por qué empezó a sonar? Porque empezaron a llegar cartas a las oficinas de los periódicos y las cartas decían, en son de burla, que las firmaba el culpable, Jack the Ripper. No se sabe con certeza cuántas de estas cartas recibidas eran realmente del criminal, pero se cree que varias de ellas son reales, otras varias fueron enviadas por bromistas. Pero hay una carta que es de la que más gente habla, y esa carta es la más famosa. Fue enviada el 25 de septiembre del 88, que llegó al periódico Central News Agency, y en esa carta se presenta como Jack the Ripper. Y comienza diciendo: saludos, jefe, desde el infierno. Y termina firmando como Jack the Ripper. En la carta, este hombre tiene un tono bastante arrogante, burlón, como si estuviera burlándose de las autoridades y diciendo que será imposible que algún día lo atrapen, que es demasiado listo, que no lo atraparán, que nunca encontrarán a todas sus víctimas, solo a las que él quiera. Pero lo más inquietante es que la carta también incluía el dibujo de un objeto con punta y filo. Pero ese objeto con punta y filo coincidía con la imagen que la policía creía que tenía el objeto con el que se habían cometido los crímenes. En fin, algunos no están seguros de que esta carta sea del culpable o del verdadero Jack, pero muchos creen que sí.
Este tipo de cartas estuvieron llegando constantemente y una de las más perturbadoras fue una entrega ocurrida en una carta el 15 de octubre del 88. Esta carta venía acompañada con algo envuelto. Cuando lo desenvolvieron, descubrieron que era un trozo de un riñón. La carta iba dirigida a George L. Kay, que era el hombre que lideraba ese comité de vigilancia, y volvía a repetir un mensaje que decía: desde el infierno, le envío la mitad del riñón que saqué de una de mis... Este lo conservé para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy rica. ¡Qué miedo! ¿Cómo puede ser que desde 1888 hubiera gente así de loca? Ok, pues nadie sabía si esa carta era escrita por alguien más. Lo que se confirmó es que lo que venía adjunto sí era un pedazo de riñón. En ese tiempo no había la manera de hacerle pruebas de ADN y determinar si pertenecía a alguna de las víctimas, pero wow, qué cosa más loca. Bueno, este caso se investigó, hubo más de 200 sospechosos, pero no hubo ningún arresto. Las investigaciones continuaron, los fallecimientos continuaron, hasta que en 1891, en 1891, los crímenes se detuvieron. Espérenme. Es que oí un ruido. En 1891 ya no hubo más crímenes. Ya no hubo más mujeres desvividas. Ya no hubo nada por el estilo. Simplemente se detuvo. Y nadie entendía qué había pasado. Nadie lo entendía. Hasta que 137 años después, algo ocurriría. Después de esto ya no hubo más crímenes. Sí fueron varios, ya los dije a todos. Después de todos estos crímenes, ya no hubo ningún crimen más similar. No, o sea, obviamente sí hubo más crímenes, pero no exactamente como los de Jack, ¿no? Con el corte aquí, todo expuesto y el corte de acá. Y nadie entendía qué había pasado. Si probablemente lo habían arrestado sin saber que él era y había sido condenado, si había muerto de un infarto o de alguna cosa, muerte natural, alguna víctima se defendió, si había mudado a otro lugar y empezado a cometer sus crímenes en otros lados. Pero la verdad permanecería oculta por 137 años. 137 años. Hasta que una persona obsesionada con descubrir la identidad de Jack lo logró. Resulta ser que uno de los policías que estuvo investigando el caso de Jack el Destripador, en su momento, él se obsesionó con el caso. Se obsesionó al nivel de, después de salir de la policía, conservar. ¿Se acuerdan del mandil lleno de líquido rojo que encontraron con una de las víctimas? Bueno, ese mandil se conservó como evidencia. Pues cuando él sale de la policía, se lleva este mandil y lo conserva en una bolsita, lo guarda. Durante generaciones,
ese mandil estuvo en la familia hasta que en 2014 ese mandil aparece en una subasta. Es comprado por esta persona obsesionada por descubrir quién era Jack el Destripador. Es un hombre con mucho dinero, un investigador que estaba obsesionado con esto. Déjenme ver si tengo aquí su nombre. Por aquí lo tenía. Nat Cummins. No, Nat Robbins. Este hombre compra en una subasta el mandil y lo primero que hace es enviarlo a un laboratorio de especialistas en ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial no es como el ADN normal que revisamos. Ese ADN se revisa solamente del lado de la mujer. Resulta ser que cada vez que una persona nace, va compartiendo el ADN de todas las mujeres involucradas en su vida. La mamá de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá, de la 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 mamá. Ajá. Entonces, ahí hay una línea directa, nada de que la mamá, el papá, etcétera. Bueno, entonces mandan este delantal a analizar y buscan a un pariente de la mujer fallecida. Y al cotejar el ADN mitocondrial del líquido rojo encontrado en el delantal con el de la familiar de la mujer fallecida 137 años atrás, coincide perfectamente. Armando, ¿y eso para qué? Pues para saber si el mandil era real, porque lo primero que hay que confirmar es que el mandil sea real. Entonces, al coincidir el ADN de la familiar de los 2014 con el ADN de la familiar de los 1800, supieron que ese mandil, ese delantal, era verdadero. Ahora, en el delantal no solamente había líquido rojo, es decir, sangre, también había semen. Obviamente no era de la mujer que era una víctima, sino de Jack el Destripador. Porque se cree que lo que hacía este hombre era, después de abusarlas, desvivirlas, ¿no? Y al cotejar esa muestra de ADN con toda esta triangulación de árboles genealógicos, bla, 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 llegaron hasta un nombre. Y este nombre es Aaron Kosminski. Aaron Kosminski. Resulta ser que Aaron Kosminski era un hombre que era peluquero o barbero. Y él tenía una obsesión por las mujeres que algunos testigos describieron en su momento como rara o perturbadora. Incluso él encabezaba la lista de los sospechosos de las comisarías de policía. O sea, cuando el nombre aparece en una coincidencia de ADN por sus familiares, descubren que este hombre era sospechoso desde aquellos años, pero nunca tuvieron pruebas en su contra. Lo habían investigado supuestamente, lo habían revisado, pero el ADN no existía. Sin embargo, eso ya existe en 2014 y fue como pudieron analizar todo este ADN. Y este ADN lleva hasta los familiares de Kosminski. Ahora, Kosminski vivía a 2 cuadras de la zona donde todos los crímenes ocurrían. Además, él, para generar la rasurada, usaba un objeto con filo de aproximadamente 15 centímetros, que algunos expertos consideran que coincide con el objeto utilizado para cometer sus crímenes. Era parte de sus herramientas de trabajo. Y quieres oír lo más interesante, que es lo que confirmaría que Kosminski, además de su ADN, que obviamente eso ya lo confirma, pero ¿quieres saber qué es lo más interesante? ¿Te acuerdas cuándo dejó
de matar Jack el Destripador? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? En 1891. Y todos pensaban que pues era porque se había muerto o porque alguna cosa así. Pues resulta ser, no, 1991 no, 891. Pues resulta ser que en 1891 Aaron Kosminski fue internado en un psiquiátrico, así como lo oyes. Fue internado en un psiquiátrico porque tenía arranques de agresividad brutal. Se supo que este hombre padecía esquizofrenia paranoide, tenía problemas de control de la ira y también problemas de alcoholismo. Así que su familia, preocupados porque les hiciera daño a ellos o a alguien más, en 1991 lo recluyen, 1891, perdón, en 1891 lo recluyen en un sanatorio mental. Y ahí se quedó encerrado hasta 1919, cuando él falleció. Nunca más volvió a salir de ahí. Entonces, el estudio de ADN que se realizó en 2014 y que confirmaría su identidad, adicional al encierro en prisión en 1891, terminaría por confirmar que Kosminski era Jack el Destripador. Ahora, ¿cómo se veía Kosminski? Así se veía. Este es Aaron Kosminski. Este es Aaron Kosminski. Pues no hay fotografías, pero esta es como una pintura de él. ¿Por qué le llamaban Jack? Porque él se autonombró Jack en una de las cartas. Además, imagínate si yo dijera, soy Aaron el Destripador, pues iban a empezar a buscar, a ver todos los que se llaman Aaron, que viven aquí cerquita. Ah, mira, ahí está Aaron Kosminski, arréstenlo. Él debe de ser. Obviamente tenía que tener un nombre, ¿no? Se parece al personaje del barbero de Johnny Depp. Bueno, ¿cómo se vería él si no fuera una pintura o un dibujo, si fuera una fotografía? Según ChatGPT, se vería así. Supuestamente se vería así. Sí, por eso pudieron confirmar su ADN, Ángeles. Hubieron teorías de que era una banda también, sí, pero lo confirmado es esto, que fue él. Tenía una mirada perturbadora, sí, claro. Ahora digo, aquí se ve limpiecito, pero recordemos que en aquellos tiempos pues, se debería de haber visto medio mugroso. Pero sí, Aaron Kosminski. Y si ustedes buscan Aaron Kosminski, pues ahí les aparece toda la historia. Muchas gracias, Kimberly. Gracias, gracias. No, Tadito, eso debe ser una locura. Sí, muchos dijeron que podía ser un cirujano por la precisión de sus cortes, pero después de la tercera víctima, un especialista forense dijo que eso no lo podía hacer ningún médico especializado, que era evidente que era alguien que no conocía el cuerpo humano. No era médico, era peluquero. Y bueno, pues esa es la historia de Jack el Destripador. Si ustedes nunca la habían oído y tampoco nunca me habían visto contar historias, te invito a que me sigas dándole clic por aquí. Por aquí está, creo que por acá. Dale clic aquí, sígueme para que no te pierdas más de estas historias
criminales reales, de misterio y de investigación. No solamente las cuento en vivo, también las cuento en video. Si tú te vas a mi perfil, aquí si le das clic a mi foto y luego a mi foto acá abajo, te vas a encontrar 500 videos. Cada uno es una historia de crimen diferente. Te invito a que vayas a verlos, que les des un poderosísimo like, que dejes ahí un comentario. Sí, Angelito. Entonces, los invito a que vayan ahí. Si todavía no se unen a esta gran familia, únanse. Hoy hemos crecido 823 nuevos seguidores en este live. Yo estoy muy contento. Les doy gracias a todos los que me empezaron a seguir. Bienvenidos. Bienvenida, Katherine. Estamos rompiendo el récord. Yo creo que sí podemos lograr ser más de 1000 nuevos en este live el día de hoy. Todavía nos faltan un par de horas más de live. Yo, ahorita voy a hacer una pequeña pausa rapidita de 5 minutos para comerme un mango y continuar porque llevo aquí 5 horas en live y no he parado de hablar. Entonces, ¿quieren manguito? A la bestia, le echaron limón, pero no le echaron sal. Y como no había comido nada, se me activaron todas mis papilas gustativas. Aquí me dejaron la sal, pero no la vi. Ah, su mecha, qué feo se siente puro limoncito cuando no has comido nada.